No le vamos a hacer esperar más, Dale. porque ya está del otro lado. Gentilmente nos atiende como siempre. Él es Juan Pablo Pigliacampo, es licenciado en Psicología, matrícula profesional 1103. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí de Litoral Radio. Hola, buen día Fabián, Mariana, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Juan Pablo. Y bueno, la idea es charlar un poquito de lo abrumador del contexto, ¿no? ¿Qué puede desencadenar para una persona un contexto sobre todo tan incierto como el que estamos atravesando? La verdad que es una cuestión muy interesante. En otros momentos también se lo habló, digamos, de distintos ámbitos, lo que es la incertidumbre, por diversas razones, ¿no? Y en este caso, bueno, creo que está sobre todo muy relacionado con lo ocurrido con las elecciones el fin de semana pasado, con lo que se reproduce en los medios de comunicación a partir de eso y lo que la gente va proyectando en lo que puede suceder en las próximas semanas. Es un tema, la verdad, que se puede y se suele hablar en estos últimos días en la clínica, y creo que justamente hay que prestar atención porque a partir de eso, después uno individualmente va tomando decisiones, lo que cree que va a pasar en relación a su futuro y demás. Es como una cuestión bastante importante. Vos sabés que yo no me iba al supermercado desde hace una semana y media, porque por suerte tenía como cubierto todo, y ayer tuve que ir. Me asusté muchísimo y me hizo sentir muy mal. Era como que todo estaba cerca de los 1.000 pesos. Digo, una mermelada estaba 900 pesos. Un dulce de leche estaba más de 1.000 pesos. Y fue como, necesito un dulce de leche y una mermelada. Capaz que no. Necesito papel higiénico, esto sí. Tal cual, tal cual. Bueno, sobre todo en lo económico, me imagino que uno de los ámbitos donde más se expresa esa incertidumbre por la especulación, por esto de la suba del dólar, que lo irónico de la situación es que mucha gente, creo, me incluyo, lógicamente, no estamos tan al tanto de todos los porqués de la suba del dólar, de la suba de los precios, etcétera, pero sucede. Vemos que una elección, por ejemplo, la del domingo, se da de determinada manera y a partir de ahí parece que todo cambia, que las cosas se revolucionan y uno no sabe, en ese plano, en ese contexto, no sabe qué hacer. Justamente se va al supermercado y dice, no, ¿qué pasó? ¿Con qué me encuentro acá? Digamos. Aparte, Juan Pablo, creo que por ahí lo más complejo de entender es que en este tipo de hechos o situaciones así, por ahí mucho no depende de uno. Digo, uno puede seguir trabajando, puede incluso lograr que le den un aumento, lograr ganar un poquito más, trabajar más tiempo, y así todo parece que todo te queda cada vez más lejos. Es como que vivimos en una gran frustración constante que imagino es muy compleja de manejar para algunas personas. Claro, claro, porque justamente ahí creo que eso que dijiste, Fabián, es fundamental, sentir que uno no controla las cosas que están sucediendo, que se le escapan de las manos y que tiene más que ver con algo de última sociológico o a gran escala económico o político y demás, y que parece que uno ante eso es como que se queda inerte, sin capacidad de decisión, y creo que ese es uno de los factores clave como para intervenir. Yo hablo de mi área, lógicamente, el área psicológica, el área profesional, pero creo que inclusive podríamos ir más allá, de ver, está bien, en la medida de lo posible, de lo que uno ya sabemos que no puede controlar, ver por lo menos el orden de cosas que sí está al alcance de uno. El Está estado bueno emocional que Está bueno eso de claro. ahí plantearse, qué sé yo, pequeños objetivos, pequeñas cositas, o empezar a decir, esto sí depende de mí, esto ya no depende de mí, esto sí lo puedo hacer, esto yo no lo controlo, y de alguna manera empezar a ordenarse desde ahí. Claro. Es justamente eso que dijiste, la palabra fundamental, el orden, la capacidad de ordenarse a partir de tajar o de realizar ese límite, ver qué sí entra dentro del control de uno y ver qué no. Por ahí le puede brindar a la persona cierta seguridad. Y a partir de esa seguridad poder ir también construyendo otras cosas que hagan que la estabilidad emocional se pueda lograr. Porque es cierto que uno puede tratar de lograr objetivos y demás, pero se siente de todas maneras un poco inestable ante lo que sea que pueda suceder en la sociedad, con la inflación, con lo que fuese. Por eso, como que una cosa estaría bueno que conduzca hacia la otra, digamos, el establecimiento de objetivos o el establecimiento de cosas que uno pueda controlar para a partir de eso ver si la emoción también se puede regular.
Hablamos de incertidumbre, esto de no tener decisión o sentir que no se puede decidir o no se puede intervenir sobre lo que está pasando. Esto también nos puede conducir a la ira, a la intolerancia, los discursos que por ahí se plantean. Ujú. Claro, yo creo que sí, como decís, Mariana, creo que puede ser un factor clave, digamos, para entender por ahí la violencia que se puede ejercer en cualquier tipo de discurso, digamos, ante justamente la inestabilidad. Uno no sabe qué va a pasar, se pone inestable, se pone medio desesperado y empiezan a tratar de encontrar rápidamente soluciones. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos una idea de cómo las cosas se solucionan, puede que nos moleste que el otro tenga una idea completamente diferente, que la exprese y que diga, no, tu perspectiva está mal por tal motivo, ahí nosotros nos ponemos la defensiva, y así es como que se retroalimenta un circuito de agresión, si se quiere, o de diferenciación negativa con el otro, que hace que después uno se encierre en su posición y ya no escuche más otras perspectivas, que es algo creo que tiende a suceder, sobre todo en momentos como estos, posteriores o anteriores a una elección. Encima es interesante, Juan Pablo, cómo por ahí toda esta frustración, o toda esta mala onda, todos estos discursos nosotros los vamos canalizando en otros lugares. Digo, vamos a la cancha y en vez de alentar, puteamos al equipo. Vamos manejando, nos peleamos con el que está al lado. Digo, siempre hay un momento para descargar esto, y siempre es descargar contra otra persona. Digo, a ese punto hemos llegado ya con tantos años quizás, de también hacernos creer que el que piensa distinto está equivocado y que uno tiene que pensar como nosotros, y no es que cualquiera puede pensar lo que tenga ganas de pensar. Digo, también estamos envueltos en esa dinámica. Claro, pero tal cual, y que ya sea familiar, amigo, compañero de trabajo, quien fuese, digamos, también está bueno por ahí, a través de una serie de preguntas, de cuestionamientos en el buen sentido, ver qué hay de la persona que se está quejando del pensamiento del otro en eso que se queja. Muchas veces hay, como hemos mencionado, una suerte de proyección también, donde muchas cosas que le adjudicamos a la otra persona quizás sean nuestras también, como que estamos muy involucrados posiblemente en lo que vemos del otro. Y por ahí intervenir en ese lugar o en esas cuestiones termina arrojando efectos a la larga o a la corta positivos. Juan Pablo, te quiero consultar por dos cosas. Uno, leí, y quiero saber tu opinión al respecto, que el votante se acerque a Milei no tiene que ver tanto con las propuestas, sino con una cuestión sentimental de lo que él expresa a nivel indignación, molestia, ira, porque uno se ve reflejado en eso más que con sus propuestas y sus ideas. Eso por un lado. Y por el otro ya te tiro las dos y después te dejo hablar. ¿Qué pasa con esta gente? Digo, ¿qué pasa a nivel psicológico? ¿O qué podemos reflexionar acerca de la gente que decide alejarse de sus afectos, de sus familias, de sus amigos, incluso a veces de sus parejas, por esto, ¿no? Votaste tal cosa, yo ya no quiero hablarte. No me hables más. Esas dos te dejo ahí para que vos te expandas. Bueno, lógicamente, Mariana, muy interesantes las preguntas. La primera, por ejemplo, esto de Milei, al menos desde mi lugar, con cierto armado teórico, digamos, yo creo que la relación de la persona que vota con la persona a la que va a votar, independientemente de quién estemos hablando, es una relación ideológica. Por ahí no votamos a la persona o al candidato, a Milei, a Massa, quien sea, desde mi perspectiva. Sí. No lo votamos por lo que realmente esa persona puede hacer o no, por lo que es, por la calidad que tenga esa persona para ejercer el mando o no, sino que, en mi opinión, lo votamos por cuestiones, y en algún punto inconscientes, podremos pensar, como bien dijiste, emocionales, que nos despierta su discurso, su lugar, su partido político. En ese sentido, yo creo que toda elección es ideológica. Ahora se ve, uno puede hacer un análisis sociológico, digamos, de por qué un sujeto como Milei ganó con el amplio margen. Podemos justamente hacer un análisis de discurso, esa constante referencia al cambio que
menciona, esa constante referencia a el cambio político fundamentalmente de la escena, de los mismos políticos de siempre, entre comillas, etcétera, etcétera, que es el discurso de él. Probablemente algo de eso hizo meollo en la gente, tocó a la gente de su fibra íntima y despertó el voto, digamos. Puede haber ocurrido. Yo me inclino a pensar que toda elección es ideológica en ese sentido. Y yendo a lo segundo, también coincido un poco con lo que pensaba, esto de la ideología, porque ahí es donde se nos presenta, bajo mi perspectiva, más radicalmente el pensamiento del otro. Porque en muchos otros escenarios, por ejemplo, con qué vamos a comer, a dónde vamos a salir, cualquier cuestión de esa índole cotidiana, digamos, no despierta por ahí ese enojo, esa rabia, como si despierta una elección política. Muchas veces muy parecida a lo que decía Fabián anteriormente, cuando uno va a una cancha de fútbol y están los dos equipos y vemos a la hinchada rival cantándonos a nosotros y nosotros cantamos contra ellos también, y hay una agresión, una violencia, etcétera. Yo creo que despierta eso, justamente es la base ideológica más radical y más fuerte, y por ende, desde mi perspectiva, insisto, más emocional. Nos despierta emociones que no podemos manejar, y a partir de ahí muchas personas con esa emoción eligen terminar vínculos, eligen reaccionar violentamente, eligen atentar verbalmente contra el otro, que yo creo que son, como bien decías Mariana, las manifestaciones más clásicas de estas cosas. Romper relaciones con tus seres queridos porque piensan distinto, digamos. Y Juan Pablo, en este contexto, digo, con todo lo que estamos mencionando, con el contexto de la incertidumbre, con estas disputas que suelen ser también ideológicas o de decisión con mucha carga emocional, que pueden ser buenas o malas, el tiempo dirá según lo que decida cada uno. No hablo de las elecciones, sino puntualmente esto de romper determinado vínculo por no pensar igual que yo. Ha aumentado un poco la consulta, ha aumentado un poco la gente que tiene este tipo de planteamientos de problemas similares así, necesita de alguna manera hablarlos con un profesional. La verdad, Fabián, no lo sabría decir, no sé si aumentaron las consultas. Sí puedo decir, por lo menos por experiencia propia, que el tema fue mencionado varias veces en sesiones con pacientes que he tenido, digamos. Se trae a colación y también se menciona lo que ustedes están diciendo de la incertidumbre, de que a partir de esto que sucedió uno ya no sabe qué decisión tomar, no sabe cómo ahorrar, no sabe justamente qué comprar en el supermercado o no, si esperar, si no, es como que aparentemente aparece un plano especulativo muy grande en la gente en relación a esa incertidumbre. Lo que sí veo justamente eso, que se trae el tema a colación, quizás de manera más directa que antes, digamos. Claro. Lo de la incertidumbre, lo de no saber qué hacer. Eso, fundamentalmente. Y Juan Pablo, muchos jóvenes, en este caso podés por ahí ver, atender, escuchar, digo, pensando también en esto de cómo el contexto por ahí a las nuevas generaciones, o a los que tienen menos de 30 años, por ahí los puede llegar a oprimir un poquito más. Creo, desde mi experiencia personal y profesional, digamos, que sí, que hay un gran sector de la juventud preocupada. Quizás me arriesgo a decir que, a diferencia de otros tiempos, de no sé, décadas atrás, donde la juventud, me refiero a 15 a 25 años, por ejemplo, por lo menos, no tenía tanto acercamiento con estos temas como parece que sí ocurre ahora. Puede ser por las redes sociales, puede ser por el tipo de discurso que manejan algunos políticos, pero sí tiendo a ver que justamente las juventudes están más preocupadas por el ahorro, por el futuro, e inclusive por el presente, por lo que estamos hablando, de que uno no sabe ni siquiera qué hacer para la semana siguiente por la incertidumbre económica, política, social y demás. Juan Pablo, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande y obviamente estamos en contacto. Siempre es un placer poder charlar con vos. Muchísimas gracias, Fabián y Mariana. La verdad que es un placer mío, digamos, estar acá y que me inviten. Me siento, la verdad que muy, muy bien. Y bueno, les agradezco de nuevo por el espacio. Antes de irte, ¿cómo te encuentra la gente? Bueno, me pueden encontrar por redes sociales, digamos, ocupo una red que ahora es personal, pero de todas maneras me sirve para comunicarme porque es pública, que es, la menciono, j.p.piglia en Instagram, digamos. Perfecto. Bien, entonces j.p.piglia en Instagram para que la gente te encuentre. Te mandamos un abrazo grande, Juan Pablo, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Fabián.
Hasta Un abrazo. luego. Y Mariana, Hasta adiós. luego. Ahí pasaba Juan Pablo Pigliacampo, licenciado en psicología, matrícula profesional